que es la que estamos teniendo. Y luego es desde el 7 de septiembre al 2 de octubre. Entonces, sí, es la semana que viene también, ¿no? Sí, Doc, porque con el grupo 1 igual tuvo 4 semanas. Entonces, yo no Con sé el por grupo qué 4, 3, perdón, que fuimos los primeros. el grupo, bueno, la primera rotación fue del 15 de junio al 10 de julio. Ajá. La segunda del 13 de julio al 7 de agosto. Sí, Doc. Así está. Y la tercera rotación desde el 10 de agosto al 4 de septiembre. Sí. Ya, perfecto. Entonces son unos días más, pues. Es una Claro, semana más, ¿no? la próxima semana más, Doc. Ya, entonces yo no sé por qué les puse solo 3 trabajos, creo que me dieron trabajos del grupo anterior, entonces. Ya voy a ver, ¿no? Ya voy a ver. Listo, entonces, del 7 de septiembre es la otra rotación, ¿verdad? Ya. Acuérdense que hasta el 2 de octubre son las rotaciones por grupos, pero las clases van a continuar un poco más porque van a mandar modificaciones en el horario. Pero entonces las rotaciones desde el 2 de octubre van a ser grupales porque tenemos que calificarlos a ustedes una evaluación grupal de todos. ¿Sí? Se ha dividido en 3. Una nota que es el trabajo por grupos, ¿no es cierto? O individual, que son grupos chiquitos. El otro es una nota grupal y el otro es un examen. No sabemos cómo vamos a tomar el examen porque no tenemos idea. Supuestamente en la plataforma están las preguntas, no sé cómo podrán entrar ustedes, no tengo la más remota idea. ¿Sí? Pero cuando llegue el momento veremos el mecanismo para hacerlo, ¿de acuerdo? Considerar que lo de las notas es secundario. Lo importante es, con estas limitaciones que tenemos, poder aprender alguna cosa, ¿de acuerdo? Entonces, sí, entonces hasta el 4 de septiembre. No hay problema, hacen nomás y les enviamos más tareas la próxima semana. Ya me quedé más claro con esto. Y habíamos hablado de bronquiectasias, me parece, ¿no? Doc, una cosita. Dale. El grupo 4 nos mandó trabajo hasta el 10 de este mes, o sea, sí completamos las 4 semanas el grupo 4. Entonces, ¿yo por qué les mandé menos trabajos? No importa ya. No. Yo tengo, ese es un lapsus mío, no importa, porque eso se compensa, no hay problema, ¿no? Yo estaba seguro que teníamos 3 y algo me pasó ahí. Pero no importa. Si yo veo que les hace falta alguna cosa, les pongo la tarea en la parte que tiene grupos, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que están en grupos, ¿no es cierto? Abren en el grupo y ya están las tareas. Entonces vuelve a abrir y si les hemos puesto más, pues las asignamos más. No hay problema. Yo ya reviso bien. ¿De acuerdo? Ya. Habíamos quedado en las bronquiectasias, ¿sí? Que estamos viendo, ¿no? Y habíamos dicho que las bronquiectasias, todas estas estructuras que tenemos ahí, con ustedes ya las vimos, ¿no? Las bronquiectasias. ¿En serio? ¿Y cómo estoy en la pantalla aquí? Espérenme un segundo. Sí, eso voy a hacer. Porque el Excel le voy a cerrar. Estas cosas. Ok, vuelvo a compartir. Ahí sí, no. No, pero no es esta. Espérenme un ratito, por favor. Esta sí, ¿no? ¿Estamos compartiendo? No, Doc. No, Doc. Espérenme un ratito, aplasto esto. Ahí. Sí, ¿no? Sí, Doc. Ya, listo. Ya. Habíamos visto ya las bronquiectasias, lo que eran, ¿no? Habíamos visto nosotros, estas son las bronquiectasias, la dilatación irreversible y permanente, ¿no? De la vía aérea, como vemos, y vemos en la tomografía estos rieles de tren. En los cortes de acá se puede ver la bronquiectasia con la pared y a veces le podemos, como en este caso, ahí está señalado este signo de anillo de sello que se llama, ¿no? Como un anillito. Habíamos visto que la clave son, en el diagnóstico evidentemente eran las tomografías. Aquí hay una broncografía y esto era la radiografía, que es difícil, pero aquí tenemos el patrón, ¿no? Si vemos, ¿no? Un patrón que nos hace pensar en bronquiectasias. ¿Por qué? Porque este es un paciente con tos, expectoración
purulenta, episodios repetidos. Yo le hago una radiografía y aparentemente es normal. Aquí veo alguna cosita, me impresiona, digo que raro. El perfil, acuérdense lo importante que es, fíjese, aquí tengo. Entonces digo, él tiene una neumonía acá, pero una neumonía que le da cada 3 meses no puede ser. Y bota medio vaso de pus al día, entonces debe ser una bronquiectasia. Yendo en esa misma lógica, fíjese la broncografía, como nos demuestra la bronquiectasia. No hacemos broncografías ya, pero yo siempre les presento para que vean cómo es la visualización de los bronquios dilatados mediante esta técnica. Pero la tomografía, mucho más fácil, nos puede mostrar las lesiones. Este bronquio, fíjense cómo está aquí. Aquí está permeable y aquí está lleno de moco, de secreción, con impactación. ¿Sí? Vean, todo esto es una impactación de moco. Debería ser dilatado solo así, pero fíjense cómo está. Estos hallazgos nos hablan de bronquiectasias. Estas estructuras, fíjense, claramente visibles, ya, son bronquios dilatados. Y habíamos visto que el diagnóstico nos interesa saber qué tipo de enfermedad es la que tiene como base, ¿no? Y, por ejemplo, si tiene broncoespasmo y crisis de disnea, descartar que las bronquiectasias sean por aspergilosis broncopulmonar alérgica, que haya reflujo gastroesofágico con bronquiectasias, que haya asma asociada a estas 3 cosas. ¿Sí? Y los exámenes, la IgE, eosinofilia, pruebas cutáneas para aspergillus nos podrán, o identificar el aspergillus, nos podrán determinar la causa de esas bronquiectasias. Si no tenemos clínica de broncoespasmo y son bilaterales, yo pienso en fibrosis quística, test de sudor. También puedo pensar en deficiencia de alfa-1 antitripsina, determinaré eso, o en alguna alteración de inmunoglobulinas, deficiencias de inmunoglobulinas. Fíjese que los exámenes los vamos haciendo poco a poco. ¿Sí? Aquí vemos, ¿no? En aspergilosis, antecedentes de asma, bronquiectasias centrales, test cutáneos positivos de aspergillus, IgE sérica elevada porque es alérgica, y nos permite determinar si es, por ejemplo, si tenemos alfa-1 antitripsina, paciente joven, con disnea temprana, antecedentes familiares, signos de enfisema, porque produce enfisema, determinamos alfa-1 antitripsina. Si pensamos en fibrosis quística, fíjese, broncorrea, sinusopatía, antecedentes familiares. Las bronquiectasias están en los lóbulos superiores de predominio, son bilaterales, y los cultivos de esputo pueden mostrar colonización por pseudomonas. Se asocia a insuficiencia pancreática, porque es un trastorno sistémico, y a ceospermia con esterilidad en los varones. Hacemos 2 pruebas, test de sudor, más de 60.000 equivalentes de cloro en el sudor, es positivo, o un estudio genético determinando la variación cromosómica en estos pacientes, la variación genética. Igual, en disinesias primarias, Cartagenero, otro, la sintomatología es muy parecida, descartamos entonces fibrosis quística y vamos a hacer estudios con microscopía electrónica, es mucho, mucho más complicado. Muchas veces se hacen estos por descarte, ¿no? Síndrome de Jung, por ejemplo, estamos mencionando nada más, alteraciones inmunológicas, tenemos que determinar, si pensamos que falta alguna inmunoglobulina, tenemos que determinar cuál falta, etc. Williams-Campbell es una alteración, ¿no? Torácica que se acompaña de bronquiectasias, ya son más raras. Monier-Kuhn, traqueobroncomegalia asociada a bronquiectasias, suelen ser hallazgos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta es una aproximación diagnóstica. ¿Qué les quiero decir? Que lo que me interesa es que ustedes tengan el diagnóstico de bronquiectasias. Esto es bronquiectasias. Y estas bronquiectasias son sistémicas. ¿Puede ser un cuerpo extraño? No, es algo que afecta. ¿Podría ser fibrosis quística? Sí, si tenemos asociado lo que les he dicho. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el diagnóstico funcional? Habíamos visto que la espirometría puede tener un patrón obstructivo. Ya sabemos, ¿no? Alteración de la relación está menos de 70. ¿Sí? El BF1 puede estar bajo, capacidad vital normal o ligeramente baja. Pero hay algunos pacientes con fibrosis quística o con bronquiectasias que pueden tener patrones restrictivos también.
Le damos broncodilatadores y un 40% de ellos mejoran, como que fueran asmáticos. Por eso hay que descartar asma en los pacientes con bronquiectasias bilaterales. Tratamiento, ¿cómo tratamos? Es paliativo. ¿Por qué? Porque la alteración estructural de los bronquios es permanente, no podemos revertirles. Entonces el tratamiento tiene que varios objetivos. Controlar la infección, tratar la infección, controlar la inflamación. Acuérdense del círculo vicioso que nosotros teníamos, inflamación, aquí era, ¿no? Inflamación, colonización por bacterias, las bacterias colonizan, incrementan la inflamación, y este es el círculo vicioso para destruir la pared. Y estamos ahí, dando la vuelta. Más infección, más destrucción de la pared, más inflamación. Tenemos que controlar la inflamación y la infección para cortar el círculo vicioso y hacer que el paciente esté mejor. Eso nos interesa, cortarle aquí el círculo vicioso. Mejorar el aclaramiento ciliar en la medida de lo posible. Todos estos objetivos son indefinidos. Utilización de broncodilatadores si es que hay obstrucción al flujo aéreo con reversión, hay que usar broncodilatadores. ¿De acuerdo? Sí, pero nosotros podemos tener síntomas de exacerbación aguda, que es cuando los pacientes nos ven, vienen a ver. Entonces, la exacerbación aguda de algo crónico implica que los síntomas están aumentados. Y esto implica cambios de la expectoración, es decir, el paciente dice que tiene una expectoración mucoide, abundante, pero transparente, y ahora está verde, purulenta, de mal olor. Se infectó. Esto ocasiona aumento de la disnea y de la tos, lógico, ¿no? Puede haber fiebre. Aumento de la sintomatología, como las sibilancias. Cansancio, malestar, disminución de tolerabilidad al ejercicio. Deterioro de función pulmonar. Y cambios radiológicos indicativos de un nuevo proceso pulmonar, si es que le conocemos la radiografía previa. Y evidentemente la ausculta respiratoria va a cambiar de lo que teníamos de base. Esto nos indica que para conocer esto deberíamos haber conocido previamente al paciente. Yo le conozco a un paciente, ya sé cuándo cambia. Pero si no le conocemos, ¿cómo nos damos cuenta? ¿De acuerdo? Es un poquito complejo. Entonces tenemos un paciente y lo que más nos llama la atención en estos pacientes que tienen es broncorrea. ¿Sí? La broncorrea es lo fundamental. Tiene un montón de secreción purulenta. Varias veces en una etapa dice, qué raro este señor, es que es bronquítico, no, es que es asmático, sí, puede ser, pero la cantidad de secreción que bota por la dilatación de los bronquios es lo que me interesa, ¿sí? Tiene mucha secreción bronquial, porque los bronquios, en lugar de estar así pequeñitos, están dilatados, deformados, ahí se llenan las secreciones, se infectan y él bota eso. Esa historia es la que ustedes tienen que buscar en el paciente. Lo otro que le vemos, que síndrome de Jung, eso es fino, pero eso no me interesa que pensemos, ¿no? Parece bronquiectasias, hacemos espirometría, descartamos las infecciones, hacemos los cultivos que necesitemos, la radiografía nos da una indicación importante, y si yo no tengo tomografía previa, yo le hago. Si tengo ya un diagnóstico tomográfico, yo no sé cuál será la importancia de pedirle otra si yo tengo el diagnóstico. Ver que se ha impactado y se ha llenado de mocos, sí, pero ya clínicamente me dice. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante tener esto. Y ahí, ¿cómo vamos a tratar las exacerbaciones? Tenemos que darle antibióticos, ¿cierto? Importante, para el tratamiento antibiótico hay que hacer cultivo y antibiograma. ¿Por qué? Porque están colonizados por bacterias. No es una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que la neumonía adquirida por la comunidad, yo no necesito cultivos? No altera mi plan de tratamiento inicial. Pero en ellos sí, porque ellos pueden estar colonizados por pseudomonas. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me interesa saber, puede tener Escherichia coli, pseudomonas, Klebsielas, y si ha recibido un montón de antibióticos, pueden ser resistentes a los antibióticos. Importante, entonces, hacer el cultivo de esa expresión y antibiograma. Como es respirador crónico, tenemos que hacer BK, Camila. Perdón, Doc. Como es tosidor crónico, tenemos que hacer BK. ¿Va? Sí. ¿Sí? Tienes que hacer. Vamos a tener la mala pata de que le dé una tuberculosis o una micobacteriosis la típica. ¿Sí?
Entonces tenemos que hacerle eso, por si acaso, ¿sí? Viene todo, todo. Y si ahora tenemos coronavirus, ¿tendríamos que hacerle hisopado por coronavirus? Probablemente sí, a pesar de que el coronavirus no es supuración pulmonar, ¿no? Pero podríamos hacer que un paciente con bronquiectasias venga con incremento de su sintomatología. En este contexto hay que hacer el examen. Pero tenemos que empezar con un tratamiento empírico, pensando en hemófilos de Pseudomonas. Podemos utilizar lo más bajo, ampicsulbactam, cefalosporinas, macrólidos, carbapenémicos o quinolonas, ¿sí? Pensando en esto. Pero, si nosotros no tenemos un cultivo con pseudomonas, tenemos que dar antibióticos contra las pseudomonas, habitualmente asociando una cefalosporina más aminoglucósido, o una piperacilina tazobactam, o una ciprofloxacina, que son antipseudomonas. Pero esto solamente en este caso. Y la duración del tratamiento es de 10 a 14 días, a veces más. Es una de las circunstancias en que dar antibióticos, podemos dar antibióticos por más tiempo. Recuerde que actualmente la tendencia es a usar antibióticos el menor tiempo posible. Mientras es menos, es mejor, decimos ya, para antibióticos, por ejemplo, en neumonía. Y los esquemas de tratamiento van 5 o 7 días. ¿Sí? En cambio, en estos casos, como están colonizados, nos interesa erradicar eso. Y los tratamientos son largos. Y en las exacerbaciones, hasta 14 días podemos dar para eliminar eso. Pero no estamos contentos con eso, porque si él está colonizado, a lo mejor nos toca dar tratamiento por meses, prolongado, si es que es sensible, por mucho tiempo, meses. Y hay ciclos de tratamiento con macrólidos, por ejemplo, como antiinflamatorio, también el macrólido, por varios meses en ciclos para mejorar. Es decir, hay muchas estrategias para esto, porque es un paciente crónico, es un paciente que nos vamos a tener problemas permanentemente con él. ¿De acuerdo? A largo plazo, entonces. Sí. Si tenemos agudizaciones frecuentes, por ejemplo, 2 semanas cada 2 meses, imagínense lo que es eso. Podemos utilizar ciclos de antibióticos por 2 semanas a 1 mes. Podemos utilizar acitromicina oral a largo plazo, especialmente en fibrosis quística. Podemos darle meses de acitromicina. Y algo importante para facilitar el tratamiento de la pseudomonas y de gérmenes resistentes, podemos pensar utilizar antibióticos inhalados. Utilizamos la tobramicina inhalada, el colistin también inhalado, en el caso que descubramos una bacteria en estos pacientes con fibrosis quística o con bronquiectasias no fibroquísticas. En caso que descubramos una pseudomona, podemos utilizar tobramicina inhalada. Y le damos en nebulizaciones la medicación por mucho tiempo. ¿De acuerdo? Hay programas, hay pautas de tratamiento. Fíjense que lo importante es que le tratemos esta colonización bacteriana que tiene, que el paciente tiene y que le está molestando toda la vida. Broncodilatadores, ¿cuándo le diera a usted? Cuando tenemos obstrucción reversible, o por lo menos cuando tengo obstrucción. Si yo hago una espirometría y encuentro que el trastorno es restrictivo puro, yo no sé qué beneficio puede tener el broncodilatador. Pero si en la espirometría decíamos que podemos tener este patrón obstructivo con respuesta mucho mejor, si responde a los broncodilatadores, yo le voy a dar eso. ¿Sí? Yo le voy a dar. Y le puedo dar permanentemente como que tuviera asma, porque de hecho muchos de ellos son asmáticos más bronquiectasias. ¿De acuerdo? Corticoides inhalados podemos utilizar especialmente si tenemos hiperactividad bronquial y tenemos evidencia de asma. Ya vimos en el asma, ¿no?, la utilización de los corticoides inhalados, como era la clave para el manejo de ella. Y podemos utilizar mucolíticos, ¿no? DNasa, acetilcisteína, etcétera, que ejercen su acción, ¿no es cierto?, a través de la fluidificación del moco y facilitan el drenaje. Entonces, esto combinado con fisioterapia, ¿sí? En las fibrosis quísticas de streptodornasa, ¿sí?, etcétera. Tenemos ahí algunos medicamentos que podemos utilizar. Todos estos que se ven
son tratamientos para aliviar la infección del paciente. Ninguno de ellos me está mejorando porque no podemos hacerlo la presencia de las bronquiectasias, si son bilaterales. Y esta es la clave. Tenemos que trabajar con el fisioterapista, porque estos pacientes recogen mucha secreción purulenta en sus vías aéreas y hay que hacerles sacar, como con terapias fisioterapias respiratorias, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante eso, pero muy importante. Les hacen drenaje postural, percusión torácica, por lo menos una vez al día, 3 veces al día la fisioterapia y exacerbaciones, y una actividad física aeróbica regular para mejorar, ¿no?, la calidad de vida de los pacientes. Son pacientes crónicos. Los pacientes con fibrosis quística son pacientes jóvenes, adultos jóvenes que estudiamos, pero con mucha limitación funcional, porque tienen el pulmón complicado. Ustedes se han puesto a pensar, así entre nosotros, si es bonito pasar la vida, verán lo que les digo, pasar la vida tosiendo y botando flema, medio vaso de flema al día purulenta, ¿se han puesto a pensar en ellos? ¿Cómo le van a necesitar? ¿Sí? Es lo que le sucede a ellos. ¿Sí? Entonces tenemos que tratarles. Y si tenemos una causa que sea tratable y controlable, pues ahí sí. Y aquí viene el tratamiento quirúrgico. Podemos operarles a estos pacientes. Podemos operarles. Siempre y cuando tengamos una enfermedad localizada. Tenemos una bronquiectasia localizada en un segmento, en un lóbulo, podemos recurrir al cirujano y decirle, saque eso, para una segmentectomía o una lobectomía, evidentemente viendo la reserva del paciente. Es una cirugía torácica complicada, pero recordemos que ahora los procedimientos quirúrgicos de tórax con videotoracoscopía son mucho más amigables. Se hacen incisiones pequeñas, muy pequeñas, así. Con toracotomía, con videotoracotomía, y se puede resecar. Ya no es necesario hacer resecciones gigantes. Y a veces esto constituye la cura para los pacientes que tienen bronquiectasias localizadas. Porque si yo le opero en un paciente con bronquiectasias generalizadas, es un absurdo. Le saco un pedazo y queda el otro mal. Entonces, esto es importante. Podemos hacer en estos casos, y siempre y cuando hemos fracasado en el tratamiento médico. Porque he tenido pacientes con bronquiectasias que se les ha dado tratamiento, han mejorado y no se han vuelto a infectar en mucho tiempo. Entonces, ¿para qué? Pues no le voy a operar por eso. ¿De acuerdo? Descartar siempre las causas sistémicas, porque si es sistémico será bilateral, no podremos hacer. También el tratamiento quirúrgico va en el caso de complicaciones severas. Por ejemplo, hemoptisis, neumonías a repetición, siempre y cuando estén localizadas en el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el espectro de tratamiento es bastante intenso. Pero hay una cosa, ¿no? Trasplante pulmonar. El trasplante pulmonar es la vía de solución final a las patologías respiratorias crónicas de difícil tratamiento. En el caso de la fibrosis quística, en España, por ejemplo, se hace trasplantes en estos pacientes. Están en lista de espera para trasplante, porque son pacientes jóvenes en las cuales la mayor causa de mortalidad va a ser la patología pulmonar. Y una alternativa para ofrecer a estos pacientes es el trasplante. En nuestro país, trasplantes no tenemos un código de trasplantes gigantesco, pero hacemos muy poco. Pulmonar, creo que 2 hemos hecho, alguna vez hemos comentado. ¿De acuerdo? Entonces, porque aquí tenemos indicaciones en las cuales pues, podemos pensar en trasplantes. Sin embargo, que la supervivencia en los pacientes trasplantados con fibrosis quística es del 50% a los 5 años. Entonces, fíjate, tampoco es que es la solución ni la panacea. Hay criterios de inoperabilidad, cuando usted no puede operar al paciente, si que cumple ciertos criterios, en una escala de Karnofsky menos de 60 no le va a operar, etc. ¿No es cierto? Listo, es lo que teníamos que comentar respecto a este problema de las bronquiectasias. ¿Alguna pregunta? Doc, ¿podría repetir los criterios que era la última parte? A ver, los criterios, no me preocupa mucho eso, eso no les voy a preguntar, ni se preocupen, le estoy mostrando. Los criterios de operabilidad e inoperabilidad, esa es una diapositivas
que ya son muy técnicas y cambian, no mucho. Le estoy mostrando esa parte para decirles que los pacientes con fibrosis quística especialmente, o con fibrosis generalizadas, en quienes no podamos hacer un control adecuado y tengan patología muy avanzada y no haya otra cosa que hacer, se puede recurrir al trasplante. Punto. Hay criterios para operar sin criterios de excepción, que me dicen, no, a este paciente con Karnofsky muy bajo no le puedo operar, no necesito. Nada más. O sea, es para que miren, no se preocupen de eso mucho, porque no es ese el interés. No es de que les aprendan cuáles son los criterios para hacer un trasplante, no. Solamente quédense pensando en que puede hacer. Doc, ¿y cuál es la estimación de vida después de un trasplante en personas con fibrosis quística? Es difícil establecer. Tendríamos que tener estadísticas a largo plazo. Ahí nos mencionaba al último que el 50% de sobrevida a los 3 años. Muy bajo. Muy bajo. De todas maneras, las técnicas quirúrgicas, el cuidado posterior del trasplante, que es bastante delicado, son los que nos van a ayudar. Entonces, no le podría hablar, tendríamos que remitirnos a las estadísticas de los países que hacen trasplante. En fin, los que ya han hecho bastante, así, cuánto les cuesta. Es una opción que para mí, en nuestro país, es un sueño. Ya le digo, en el país hemos hecho 2 trasplantes pulmonares, una falleció. ¿En qué tiempo? En unos 2 años, que creo que empezó a hacerse trasplante en el Ecuador. Doc, ¿y por qué aquí en Ecuador no se hacen muchos trasplantes? Porque falta legislación para los trasplantes, para los donadores de órganos, porque el trasplante pulmonar es una cuestión complicada, es de los trasplantes más difíciles, porque se considera que el trasplante no solamente es tener la patología, sino los donadores adecuados, ¿sí? Poder coger el órgano, ¿no es cierto?, poder trasplantar, equipos se necesitan quirúrgicos, clínicos, neumológicos, un equipo multidisciplinar. En el seguro hay un excelente equipo para eso. Muchos de ellos entrenados en España, muy buenos han hecho, pero lastimosamente nuestra condición hace que no tengamos. Un trasplante es muy caro, un trasplante vale algunos cientos de miles y no millones de dólares. Entonces es bastante caro, porque todo el seguimiento. Y algunos consideran que hacer un trasplante es cambiar una enfermedad por otra. Tienes que suprimir, hacer un montón de cosas. Esto no significa que debe desanimarnos, tenemos que seguir trabajando, ¿no? A nosotros en el hospital nos pidieron una lista de probables pacientes que pueden ser candidatos a trasplante, ¿no? Por ejemplo, una neumonitis por hipersensibilidad muy severa, fibrosante, pues, la persona de 16 años tiene que ir a trasplante. Pero nuestra pobre paciente estará en la lista de espera de ¿cuántos? Si operarán primero a los del seguro. Cuando esto se dio, ya bien que toma la pregunta, hay una anécdota bien interesante, ¿no? Cuando esto sucedió, hace algunos años, los médicos del Eugenio Espejo, los cirujanos que quieren hacer trasplantes, capacitados para ello, le pidieron al presidente de la República de ese entonces que les apoyara. Y el presidente les dijo, sabe que es muy caro para que el Estado ecuatoriano se haga caro. Demasiado caro. ¿Cuánto costará? Unos cientos de miles de dólares, bla, bla, bla. No, muy caro, es demasiado caro. No podemos. Nuestro sistema de salud no puede hacer eso. Se quedaron los pobres. A los pocos meses apareció un familiar del presidente, o conocido, ¿sí?, con una fibrosis pulmonar y que le quería trasplante. Ese rato, él llamó a un montón de gente para que le hicieran un trasplante a él. Y le puso en lista de trasplante. ¿Se da cuenta el manejo político de la cosa? El señor se murió antes del trasplante. Pero quedó un montón de gente ahí con esa idea. O sea, ¿cómo manejamos la cosa pública? Simplemente por favoritismo a una persona, porque era familiar, entonces a ese sí le podemos hacer un trasplante en el Ecuador. Eso es lo que sucedió. Entonces es muy difícil, es una cosa muy penosa, en realidad es muy penosa. Nos falta mucho tiempo para eso, ¿no? Y que no significa que no tengamos personal capacitado, digo, tenemos personal bien entrenado afuera para hacerlo. Y hay que hacer mucho más, evidentemente. Recuerden que en pulmón tenemos muchas enfermedades que van a requerir trasplante. La fibrosis quística es una de ellas, pero son pocas fibrosis quísticas que hay en el país. Tenemos las fibrosis pulmonares, y hablaremos cuando hablemos de intersticiopatía. El único chance en muchos de ellos es trasplante, no se mueren. Los de poco,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo les hablaba de trasplante cuando hablamos de eso. El pulmón ya no puede más, hay que sacarlo. Pero no es tan fácil, no es tan fácil, es bastante complicado. ¿Algún dato? Ojalá yo viva para poder decir que en el Ecuador ya tenemos un programa de trasplantes de pulmón bien establecido. Ya tenemos Ahora, con la falta de plata y con la crisis, dudo mucho que el sistema de salud pueda sacar plata para trasplantes, ¿no? Y ni para pagar los sueldos tenemos. Es caro. Eso es el punto, ¿no? Es bastante delicado eso, pero así es. Listo, vamos a seguir porque no podemos pararnos. Se ligan nomás, es que pasa. Una pregunta. Dígame. Doc, después de darle ya el tratamiento antibiótico para ver, cómo decir, si ya está bien mi paciente, hay que hacer otro tipo de diagnóstico ya después del tratamiento antibiótico para ver cómo está mi paciente, o netamente sintomatológico y le veo como que ya no tiene expectoración y ya le dejo de dar el tratamiento. Sí, en realidad, el asunto es que estos pacientes en algún momento pueden presentar alguna comorbilidad, alguna infección. Yo tengo que tratarle, darle el tratamiento de su patología, pero siempre debo pensar en otra cosa asociada. Por ejemplo, una tuberculosis, una micobacteriosis, otra infección sobrevenida. Es decir, es en el paso. Habitualmente, cuando ya tenemos un diagnóstico del paciente bien establecido, ya sabemos que puede el paciente reinfectarse varias veces y le vamos a seguir tratando, ¿no? Los pacientes crónicos vienen a la consulta cada cierto tiempo, le damos los tratamientos que evidentemente sean importantes para ellos, pero evidentemente cada vez que se sobreinfecta debemos pensar en que la sobreinfección de ellos puede deberse a otra causa. Eso indudablemente es así. ¿De acuerdo? Entonces no es tan fácil. No es tan fácil establecer eso, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ah? No, Doc. Ya, ¿qué más nos faltaba? Hemos visto obstructivas. ¿Hasta cuándo tenemos las clases? Ya ni me acuerdo, verán ustedes. Creo que es hasta mediados de octubre, Doc. Entonces, vamos a dejarle aquí las bronquiectasias y la próxima empezamos derrame pleural. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, Doc. Con un compromiso de ustedes. Si nos falta días al finalizar el octubre, nosotros tomamos varios días hasta acabar el tema. ¿Sí? Para no quedar. ¿Sí? Porque si no, como son menos clases, puede ser, yo no sé, ahorita como vamos, a lo mejor nos falte tiempo. Viendo eso, yo les digo, tenemos una clase más o lo que quiera. ¿De acuerdo? Ya. Bueno. Entonces ahora dejemos de ahí para pensar solo en la bronquiectasia y nada más. Listo, entonces, nos estaremos viendo el próximo lunes. Gracias, Doc. Ya, chicos, que les vaya muy bien. Gracias, Doc. Hasta luego. Ya, ¿están todos? Sí, Doc, sí estaban todos. Estábamos 16. Ya, sí. A ver, sí. Dos están, pues, ahí. Ahorita es que ya... Eso se salieron corriendo. Bueno. Ya, ok. Chao. Hasta luego.